Bien. Amigos de Ojo con Eso. Este programa tiene el propósito justamente de clarificar las cosas, de hacer un periodismo comparativo, porque definitivamente el propósito es que usted saque sus propias conclusiones conociendo todas las versiones sobre los hechos que ocurren a diario en Venezuela y en el mundo. Y hoy tenemos un caso muy, pero muy nefasto, lo que ocurrió ayer en Estados Unidos. Nadie se imaginaba que esto pudiera llegar a pasar. Añales, yo creo que desde 1814, según le leía al embajador en una nota suya, no ocurría nada parecido de violencia en los Estados Unidos en el Parlamento, cuando los ingleses de alguna manera, pues, inclusive incendiaron la sede. Esa era otra época, eran otras circunstancias, no tienen nada que ver con lo que ocurrió hoy o ayer, y está ocurriendo hoy todavía, embajador. Y el embajador Juan José Monzón, pues con su experiencia diplomática, con el conocimiento de tantos hechos y eventos que han ocurrido en las últimas décadas en este hemisferio, para mí tiene la claridad suficiente como para darnos idea a todos nosotros, los oyentes de Ojo con Eso, de dónde estamos parados, cómo se puede percibir esto, qué implicaciones puede tener a lo interno de los Estados Unidos, forzará reformas constitucionales, obligará a otro tipo de decisiones políticas, y en el hemisferio, cómo va a repercutir particularmente en este instante en Venezuela, donde hay un sistema en el que han ocurrido infinidad de veces cosas parecidas de violencia, de ataques al Parlamento, a otras instituciones públicas y privadas, choques casi a diario. Si no es material y físico, es verbal. La violencia en Venezuela, pues, pareciera que estuviese haciendo eco en Estados Unidos, embajador. Deme su punto de vista y cómo vislumbra esto. Fíjate tú, comenzaste con el hecho de 1814. Es decir, el Capitolio, que es el sostén de la estructura política jurídica de los Estados Unidos, de la nación norteamericana, es una nación. Solamente ha tenido 2 atentados en los 200 y tantos años que tiene de existencia. La primera fue en 1814, justamente como tú señales, cuando 3 ejércitos británicos tomaron la ciudad de Washington, la quemaron por completo, y quemaron la Casa Blanca y quemaron el Capitolio con todo lo que había dentro. Incendiaron, destruyeron eso. Nunca más fue, y después el general se retiró. Y después los ejércitos, o los milicianos y los colonos lograron derrotar a los ingleses. Pero desde 1814, un acto como el de ayer, como república independiente, Estados Unidos no conocía tal magnitud. Es decir, aquí no es una potencia extranjera, aquí no son los terroristas árabes, aquí no es el movimiento Black Lives Matter, no es un problema racial, ni son los latinos, ni vino aquí Irán a... Lo que aconteció ayer, y yo te lo voy a decir con toda la seriedad de la pregunta que me estás haciendo y respeto al público a quien tú le llegas, es más grave que el ataque traicionero de Pearl Harbor por parte de tropas japonesas, por la aviación japonesa, y mucho más grave también, o de igual gravedad, que el ataque de Pearl Harbor el 9/11, cuando los terroristas del islamismo militante político atacaron las torres. Atacaron las Torres Gemelas de Nueva York y atacaron el Pentágono. O sea, que pudiera tener peores implicaciones esto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por 2 circunstancias, por una circunstancia, y después podemos llegar, por una circunstancia. Aquellos eran enemigos externos de los Estados Unidos. Y conocidos. Y más que conocidos. Y conocidos. Fue un ataque traicionero los 2. Aquí fue un grupo de estadounidenses. Contra otro grupo de estadounidenses. No contra otro grupo. Contra los Estados Unidos de Norteamérica. Un grupo de... Peligroso eso. Muy bien. Un grupo de supremacistas blancos actuando como si estuvieran
en pleno siglo XIX colgando a la gente en los árboles, el Ku Klux Klan actuando por ahí. Es un grupo que es minúsculo en disminución. Mira tú las banderas que ellos entraron. Ellos entraron con banderas federales que acaban de ser vetadas por el Congreso y por los estados y están quitando porque, bueno, significa un símbolo de una supremacía blanca. Es un país que no es blanco, porque primero que están los nativos. Después, y la confluencia de tantas otras nacionalidades que han ido a hacer vida allí. Chinos, latinoamericanos, rusos ahora. Es decir, este es un país muy hermosamente pluricultural y que convive porque asume las leyes y las costumbres americanas que están en permanente construcción. Pero también, perdón, embajador, entre tantas nacionalidades hay muchas maneras distintas también de ver la violencia claro, y de proceder en consecuencia. Pero fíjate tú, en todo caso, los que estaban allí todos no eran ni inmigrantes mexicanos, ni centroamericanos, ni venezolanos, estos que fueron arrestados y no les daban trabajo ni nada de esto. No fueron inmigrantes, fueron norteamericanos, hombres y mujeres de todas las edades, que atendieron el llamado de su jefe sentado en la Casa Blanca. No estoy exagerando. El día anterior, el presidente actual, todavía en funciones, llamó a una concentración en Washington y fue atendida. Posiblemente. Pero eso democráticamente podría ser aceptable. La cuestión es el giro. Óyeme bien, posiblemente esa concentración estaba bien. Y la gente la mayoría yo creo que fueron pacíficamente a defender a su presidente o lo que ellos creían que el presidente decía, o en lo que ellos mismos creían. Y fueron, pero una vez allí, el mensaje fue fulminante. ¿Y no pudieran haber sido infiltrados también? ¿No pudieran haber sido infiltrados también? Es que espérate un momentico, la gran masa que estaba allí son gente que fueron a manifestar, mujeres, amas de casa, tal, violentos, medio nazi, lo que tú quieras, pero los que dirigen, y tú lo sabes bien por experiencia, y a quien se le dirige el mensaje para actuar, siempre son a los cabecillas que están allí, a los jefes. Y esos son los que conducen a la masa, al Capitolio. Los que entraron no fueron todos. Mira la morfología de todo. Los tatuajes, las banderas, se ve que estaba todo preparado. No, y en actitud de asalto, trepando muros y todo. O sea, se sentaron en la silla del presidente del Congreso. Sí. El otro tomó el despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados, se sentó, puso las patas, no los pies, las puso en el escritorio y comenzó a tomar fotografías de los documentos que estaban allí. Es un delito, hermano. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la gravedad? ¿Y por qué te digo que esto es más grave que Pearl Harbor y el 9/11? Porque esto lo hicieron los norteamericanos, un grupo de norteamericanos incitados que fueron a destruir y tomaron. Y hubo muertos, 4 muertos van ya. Te voy a atajar por lo siguiente, te atajo por lo siguiente, pero meses atrás también hubo una violencia extrema que desbarataron a la propiedad privada y a los negocios, producto de otro hecho político o policial, como se quiera, ¿no? Cuando unos funcionarios policiales pues asesinaron a otros y se le dio un giro racista a la cuestión. O sea que haya ido fuerzas pujando de alguna manera hacia la violencia. No había nadie de color, ni siquiera del color mío, porque tú eres catire, yo soy criollo. Tú eres catire, así que casi. Cuidado con eso. Soy criollo, el típico latinoamericano, el cruce de raza, soy criollo, mestizo, como lo quieras llamar. Allí no había, ayer que yo vi y tú viste, ningún inmigrante, ni de color criollo, ni asiático, ni no había ninguno de ellos. Para lo que tú dices, fíjate tú, en los primeros intentos de levantamiento de estos armados,
estos supremacistas que aparecieron acá hace unos 3 o 4 meses, ¿cómo los aplacó el presidente? Cálmense, cálmense, guarden las armas, tengan calma, esperen su momento. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí, cómo no, claro. Y el momento fue ayer, vayan al Congreso a respaldar a su congresista. Ted Cruz fue uno de ellos. Que es del ala republicana. No, que estaba incitándolo, Sí. estaba incitándolo a desobedecer la Constitución. Entonces, ¿por qué es grave? Porque esta gente tomaron lo que el símbolo de las naciones de la nación americana. ¿Cuál es el símbolo de la nación americana? El respeto a la ley y la estricta separación de poderes, como dice la Constitución. El equilibrio de los poderes. Lo tomaron, lo violentaron, lo saquearon. Se le enfrentaron a las fuerzas públicas. Por ahí estaba oyendo, por cierto, que no respondió muy bien la fuerza pública. Tú sabes, ellos tienen la policía del Congreso, que es un grupo armado, pero policial. Sí. No es, no es del ejército, sí. Yo vi las imágenes como tú, cuando se le enfrentó aquella orden, el pobre policía con un rolo corriendo. Con un bastón, sí, simplemente con un bastón, sí. Un bastón, y después dentro del Senado, cuando cerraron las puertas, que ni Tejero se atrevió a tanto. Cuando tomaron en 1982 el Congreso en España. En España, sí. Ahora, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos puede llevar entonces? ¿A dónde? O sea, ya tenemos la violencia dibujada, todo lo que ocurrió, los incidentes, las distintas gráficas. ¿A dónde nos puede llevar esto a lo interno? ¿Y cómo va a repercutir en nosotros como hemisferio? No, nosotros somos una república bananera, como nos dicen. Pero resulta que este faro de libertades ayer demostró que es tan república bananera como podemos ser los latinoamericanos. Esta cuestión del Congreso lo vimos nosotros, digamos, es bueno hacer la historia, buena pregunta. Esto de cercar al Congreso y tomar el Congreso es nuevo, es muy nuevo, es muy reciente. Antiguamente los jefes de Estado, los dictadores, los que tomaban el poder, simplemente entraban con la tropa y fuera todo el mundo de aquí. El chavismo lo ha hecho 5 veces y lo terminaba de hacer hace 3 días, 4 días, pero, oye, 2 días, 48 horas antes. Pero esto de tomar el Congreso para hacer que los congresantes dictaminen leyes conforme a lo que la turba va y quiere, solamente se ha hecho en Bolivia con Evo Morales. Que tú te acuerdas que seguía sesionando, pero las turbas, los colectivos, rodeaban el Congreso y amenazaban y golpeaban a los senadores y diputados. Sí. Rafael Correa, que lo hizo también. También lo hizo. Lo tenían que estar decidiendo, mandaban a las turbas y los encerraban y no los dejaban salir para que el Congreso impusiera una ley X. Que eran las leyes que ellos querían. Probablemente quedaron. Y lo hizo Daniel Ortega en el pasado. Igual. Y esta vez no, porque él agarró y compró todos los senadores y los liberales le dieron el voto y tal y qué sé yo. Pero si tiene que hacerlo, lo hace. Pero lo hizo en el pasado. En Venezuela, a pesar de todas las trampas, tomar el Congreso como tal por los colectivos de esta manera no ha pasado. Ellos han hecho trampa, han metido a la Guardia Nacional. Hubo un coronel que sacó a Borges Empujones. A Borges, sí. Pero no fue eso, que llegaron las turbas y se sentaron. No. Y aquí ahora que se hizo ayer. Eso pero en Venezuela fueron militares que responden al mismo postulado izquierdista. Claro, pero en Estados Unidos no fueron los militares, por el contrario. Por eso es la diferencia. Sí. 2 días antes de estos acontecimientos, 5 ex jefes, secretarios de defensa, sacaron un comunicado diciendo que bastaba ya y que había que acatar la voluntad del electorado expresada en el Consejo Electoral. Un mensaje muy claro: respete, señor, al presidente, respete las leyes. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? La pregunta tuya yo sé que trasciende a lo anecdótico que todos hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, yo no sé si es prematuro hacer predicciones, ¿no?
Pero en medio de este hecho tan bochornoso, que yo lo titulo con toda razón por los dos argumentos que te di antes, esto queda en la historia de la infamia de los Estados Unidos y que debería de ser declarado Día de la Tristeza Nacional. En ese día no se trabaja, en ese día todas las instituciones están de baja, porque no se puede olvidar lo que ha sucedido. Tiene que quedar para las generaciones futuras, tiene que quedar Día de la Infamia Nacional. No fue Pearl Harbor y no fue, este día nació. Torres Gemelas. Está por encima de eso inclusive. Entonces, hay dos cosas que yo veo. Va a haber algo positivo, porque se va a dar una reacción de la gente sensata, de la gente que quiere vivir en paz, que disfruta lo que es estar aquí en Estados Unidos con todas sus contradicciones, pero envías un correo y te llega, vas a un puesto y te atienden, pero hay un respeto a la ley. Quieres emprender y cumple los requisitos y emprendes. Entonces aquí va a haber una reflexión de qué ha sucedido y por qué se dejaron arrastrar por un demagogo de la calaña de este señor que deja la presidencia. ¿Cuál podría ser, según las instituciones y la ley y la constitución, cuál pudiera ser el destino de Trump? Yo lo juzgaría. Déjame citarte otro hecho histórico importante. En 1923, en una cervecería de Múnich, Adolfo Hitler, reunido con sus acólitos, intentó dar un golpe de Estado para tomar el poder. Y se alzaron. Y en ese momento, en 1923, fueron contenidos. Unos años más tarde él lo logró. Pero él intentó hacer el primer punch, que lo dieron y fueron contenidos. Ayer se dio un golpe de Estado. Y se dio el golpe porque el Congreso se paralizó y fue secuestrado. Tuvieron que evacuarlo. No hubo poder legislativo. ¿Y tú crees que Donald Trump tiene músculo político y la credibilidad como para dar un paso más allá después de este fracaso de ayer? Al perder el poder fáctico, le pasa como a los embajadores o a los militares retirados. Ya no tenemos influencia directa, sino moral. Y en el caso de los militares, todos los que yo he visto que se han pronunciado de altísimo nivel, salvo el famoso Fain Lekel, que tenía un nivel muy alto, que fue asesor de seguridad, y resulta que le mintió a Pence, y que no tenía trato con los rusos, y resulta que era amiguito de los rusos, y asesor de Putin para la compra. Claro, pero ahora esta historia es larga, es extendida, yo creo que vamos a hacer más de un capítulo, embajador, por supuesto. Sí, no, es que esto es importante que la gente lo vaya midiendo gradualmente, porque yo digo lo siguiente, el caso Trump tiene las implicaciones políticas de hoy, pero el hecho de quedar cuestionado como ciudadano americano por su proceder puede dar pie también a que se desvanezca su figura de empresario, que fue también bien portentosa y exitosa. Espérate un momentito. Serio la cosa. Tú acabas de decir la figura de empresario. Bueno. ¿Tú has visto que él ha sido un empresario? Bueno, como se le ha denominado, yo lo que sé es que tiene muchísimos recursos. Tiene muchísimos recursos. Primero los heredó. Y en segundo lugar, él agarra empresas, las quiebra, las vuelve a repotenciar, le dan un crédito. Eso está en la historia, yo no lo estoy inventando. Sí, por eso, pero a eso me refiero. Se le acabará entonces hasta la potestad de esas cosas. El año pasado pagó $700. $700 con una fortuna que él dice que tiene una deuda de más de $300 millones, según dice él. Entonces, $700. Tú sabes, coño, ¿cuántos americanos no tienen ni para pagar $700? Y si no pagan, lo llevan preso. Pero entonces hay fallas en el sistema en ambos niveles. No, sí, hay fallas. Grave. No, él ha cabalgado sobre vacíos de la ley. Él ha cabalgado sobre vacíos de ley. Entonces sí van a venir reformas importantes que corrijan esas cosas también. Yo creo que sí, por eso te digo, va a ser algo positivo. Una de las cuestiones positivas porque va a haber un reencuentro del estadounidense de buena fe, que es la mayoría, de la gente que trabaja todos los días, que se levanta, que es un ama de casa, que es un empresario, que es abogado,
que es un comunicador social y que quiere vivir en paz. Y cumpliendo la norma, simplemente cumpliendo la norma establecida. Sí, que si te cometieron una falta, el Poder Judicial lo va a reparar y que la policía está allí para prevenir y para controlar el delito. Que esto no es un Putin cualquiera, que esto no es una nación bananera, a pesar de que ayer demostró que sí puede serlo, pero que se alzó y derrotó a la intromisión. Entonces esa parte va a ser positiva porque viene una gran reflexión nacional. Es más, antes de la toma, el discurso de McConnell, que es el chairman, que tuvo los 4 años apoyándolo a él contra todo, inclusive cuando no tenía razón, cuando le abrieron el juicio político, no pasó por el Senado. El discurso respondiéndole a Ted Cruz y a los otros 11 republicanos del Senado que insistían en el fraude fue muy contundente. Le dije, este no es su partido, este no es el partido republicano, esto no es por lo que hemos luchado toda la vida. Biden ganó y ganó bien, porque está demostrado legalmente. Llevaron a la Corte Suprema de Justicia, controlada por los republicanos o de gente republicana, de las cuales los 2 últimos fueron nombrados por Trump. La última fue la señora esta, que inclusive no gozó de los votos demócratas porque era muy comprometida, había retratos con el Partido Republicano. Y esa misma Corte Suprema de Justicia le rechazó 3 veces las pretensiones de anular elecciones porque no consiguió ni una sola prueba, salvo las divagaciones de Giuliani, del presidente. Pero jurídicamente tú sabes que todo lo que... ¿Tú crees que Smartmatic estuvo debidamente inserta en ese proceso electoral? Mira, cumpliendo con la normativa. Es otro mito, chico. Smartmatic se ganó una licitación en un condado de California. Nada más. Nada más. Un condado de California. Okay. En el espectro electoral de 350 millones de habitantes. Un condado de 50 estados, más DC. Bueno. Y ese fue cuando la señora aquella dijo que Chávez tenía... una de las abogadas de Giuliani dijo que Chávez tenía trampa en esta vaina, que destituyeron inmediatamente a la abogada de Trump que había dicho eso, porque también era decir que, caramba, pero tan poderoso que es usted y un tipo que se murió y un sistema que está en decadencia controla el sistema electoral americano, imposible. El sistema de Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas de ese caso? Sí, no, claro. Bueno, por eso digo, ha habido episodios de todo tipo allí, y muchos de ellos inclusive inducidos. Oye, te quiero leer algo que lo estaba ahorita ya revisando antes de tu llamada, para que tú veas que el nazismo se cultiva y se nace con ellos. Si no se nace, se cultiva. Yo no creo que nadie nace supremacista, nadie nace chavista, nadie nace trompito, no se hace en el hogar, en el ambiente, en los prejuicios, lo que tú quieras. Una senadora. Enfermedades psicosociales. Una senadora actual, la representante Miller, declaró lo siguiente. Republicana, por cierto, declaró lo siguiente. En algo sí tiene razón Adolfo Hitler. Y acertó en una cosa. Si se ganan algunas elecciones, se está obligado a mantener el poder en nuestros corazones y en el corazón de nuestros hijos. Bueno, sí. Una simbología. Pues... Aquí está, te puedo. Sí. Esto, ¿dónde salió publicado esto? Porque, para que lo tengas ahí en archivo, ¿no? Aquí está la prensa que lo mandó, donde fue publicado. ABC, que es una ABC. Entonces, yo creo que lo positivo, porque todo hay cosas positivas.
es que reaccionó ayer mismo, lo que decíamos, antes de la toma del Congreso por estos salvajes. Son unos salvajes, unos vestidos de búfalo, Sí, unos sí. tatuajes. Había uno con un AK-47, yo no sé si había más. Pero antes que llegaran estos salvajes allí, ya McConnell se había pronunciado de una forma contundente. Dijo, yo no voy, señor presidente, a hacer nada contrario a lo que dice la Constitución. ¿Por qué lo dijo? Porque 2 días o 4 días antes ya Trump estaba con la campanita que el vicepresidente de los Estados Unidos tenía la facultad de exigir una nueva. Eso no está en ningún lado. No está en ningún lado. Pero después de eso, el senador de Pensilvania dijo, ya basta. Ganar Biden y Kamala Harris. Está constatado. Se metieron 60 solicitudes al Poder Judicial, 3 de ellas a la Corte Suprema de Justicia. Todas fueron rechazadas, salvo uno que está en investigación. Y resulta que 3 votos emitidos por personas muertas, cuando van a la investigación, habían votado por Trump. Bueno, mira, vamos a ver, de verdad, la conversación da para no terminarla, ¿sabes? Podríamos pasar el año en un programa continuo aquí, pero vamos a establecer el compromiso de hacer varias entregas, porque esto es aleccionador, es importante. Tú tienes un conocimiento cabal, no solamente de la situación americana hoy día, sino porque estás viviendo allá, sino que también tú fuiste embajador en países que estuvieron muy convulsos en décadas pasadas, en Centroamérica, que has participado en solución de conflictos al lado de Diego Arri y de otras personalidades que tienen que ver con la materia. Entonces es importante para mí que tú estés integrado al equipo de Ojo con Eso, porque es la manera pues de convertir esta plataforma en una plataforma aleccionadora a través del periodismo de contraste, ¿ok? Fíjate lo siguiente para culminar con esto. La parte positiva es que el Partido Republicano, como tal, el partido de Abraham Lincoln, ayer hizo una reflexión. Y parte de las declaraciones de muchos de los republicanos representados en el Senado y en la Cámara de Representantes es: hay que retomar el concepto que nos hizo ser republicanos y no otra cosa. Por eso, ahí está el meollo de la cuestión. O sea, hay que lograrlo, pero en este preciso momento está bien distorsionada la cosa y hay que derrumbar y hay que buscar el equilibrio entre esas dos fuerzas, porque Trump no es ninguna de las dos. No, él llegó allí como no es ni demócrata ni de republicano. Entonces, en este momento, esas dos fuerzas que siempre han equilibrado de alguna manera el funcionamiento institucional en los Estados Unidos y darle valor a su significado como potencia y como lo que es, yo creo que tienen que de alguna manera aproximarse los líderes de la base, los senadores y diputados, en función pues, de preservar eso. Y eso va a pasar, eso va a pasar. ¿Okay? Hay gente muy valiosa, intelectuales, artistas, políticos, muy, muy valiosos. Bueno, vale. Sí, quedamos comprometidos. Además, tú formas parte de esta plataforma, Ojo con Eso. Estás en el staff, como consultor político y, por supuesto, pues los temas tuyos de aquí adelante pues van a tener la frecuencia y la vigencia que requieren. Te agradezco mucho pues estas aclaratorias de hoy, porque permite que el resto del hemisferio vislumbre un poco pues cuál es la verdad y hacia dónde debemos enfilar. Oye, la y una alerta para mis compatriotas venezolanos que se dedicaron a ser más trompistas que los que no deben coger banderas, no les corresponde coger banderas allí. Sabí que no les corresponde coger banderas, pero no solamente eso, sino que querían salir del dictador de Venezuela, pero apoyar al dictador de acá, porque Trump nunca engañó a nadie. Él siempre desde el principio dijo lo que era. Y se comportó como tal. Supremacista era supremacista. Su padre era supremacista y él es supremacista. Ya. Y lo defendía y estaba aquí, tal y que sé yo. Bueno, vale. Bueno, más claro imposible. Y ojo con eso, complacido contigo de tenerte en el staff. De verdad, pues que nuestros seguidores sepan que aquí van a encontrar siempre una tribuna equilibrada en la búsqueda de la verdad, la aproximación, los entendimientos, porque nada
en radicalismo funciona. No, por supuesto, no somos, como somos los humanos, ¿no? Exactamente. Hay cosas buenas, cosas malas, pero hay un principio que nos guía, que uno siempre trata de regresar a ese principio que nos guía. Esa es la idea. Un abrazo, hermano, que el Señor te acompañe este año. Igualmente, Juan José, igualmente. Gracias. A ti. Un abrazo.